Entonces tenemos a Diego, quien es abogado de la oficina Bobadilla, estratega legal con experiencia en fintech, banca, mercado de valores y nuevas tecnologías. Profesor de contratos en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra. Tiene un máster en Derecho Bancario y Mercados e Instituciones Financieras del Colegio Universitario de Estudios Financieros CUNEF, Madrid, España. Máster en Estrategia Legal del Instituto OMG y graduado magna cum laude en Derecho de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra. Pues vamos a recibir a Diego con un fuerte aplauso para que nos comparta su exposición sobre los Smart Contracts, la revolución de los contratos inteligentes. Bienvenido. Sí, buenos días o ya buenas tardes. Bueno, lo primero, creo que es la advertencia usual de que todo lo que yo diga aquí es una opinión personal, no necesariamente la opinión de mis empleadores ni de mis clientes. Muchísimas gracias a Finjus por la invitación y a todos ustedes por su atención. Yo sé que es una hora complicada, yo voy a tratar de que sea breve y entretenido. Pero bueno, como decía Ruth, hoy vamos a hablar de Smart Contracts. Fundamentalmente vamos a hablar de tres cosas: qué son los Smart Contracts y especialmente qué no son los Smart Contracts, qué cambia exactamente con esta nueva forma de contratación, si es que es una nueva forma de contratación, como vamos a ver en la presentación, y qué luce deparar el futuro. Y digo qué luce deparar el futuro porque predecir el futuro es increíblemente difícil, sobre todo cuando se trata de tecnología. Entonces, vamos a empezar hablando de qué son y qué no son los Smart Contracts. Y yo sé que hoy hemos escuchado hablar mucho de innovación y de cosas recientes, pero la respuesta sobre qué son y qué no son los Smart Contracts va a estar en un sitio que puede ser inesperado. Lo primero, vamos a empezar con dos definiciones que son bastante interesantes por cómo se aproxima al concepto, pero también por sus fechas y por de dónde vienen. La primera definición es una definición legal, que me parece de las definiciones legales o cuasi legales la más interesante, que es la de la Unión Europea en su reglamento de datos, que define un contrato inteligente como un programa informático utilizado para la ejecución automática de un acuerdo o de parte de este, que utiliza una secuencia de registros electrónicos de datos y garantiza su integridad y la exactitud de su orden cronológico. Y ahí ustedes tienen la primera pincelada o la primera pista de lo que es y lo que no es un smart contract. Aquí no dice que un smart contract es un contrato. Aquí dice que un smart contract es un programa que se utiliza para automatizar la ejecución de un contrato, que no es exactamente lo mismo. Y la segunda es una definición filosófica de Nick Szabo de 1997, o sea, antes de que habláramos de blockchain, antes de que habláramos de básicamente todo lo que hemos hablado hoy, y no es lo más lejos en el pasado que vamos a ir en esta presentación, les adelanto, que para resumirlo un poco, se parece bastante a la primera oración de la definición de la Unión Europea. Es básicamente una combinación de interfaces de usuarios, promesas expresadas a través de esas interfaces y otros protocolos para formalizar y ejecutar obligaciones. Para que ustedes tengan una idea, el principal ejemplo de Nick Szabo en el paper del que sale esta definición es una máquina expendedora de bebida, o sea, de la que le ponemos moneda y sale una lata de Coca-Cola. Y en su core, en su centro, eso es un smart contract. Un smart contract no es nada más que un mecanismo que automatiza la ejecución de obligaciones contractuales mediante funciones que se expresan como si X, entonces Y. O sea, lo único que hace un smart contract es verificar si se cumplió la condición X y en caso de haberse cumplido, entonces ejecutar la obligación Y. Un smart contract no toma decisiones, o al menos hasta ahora no toma decisiones. Un smart contract no evalúa conceptos, un smart contract no hace nada más que tratar de identificar si se verifica la condición y en caso de identificarse, ejecutar la obligación. ¿Y cómo opera exactamente un smart contract? Bueno, un smart contract es un código computacional, que serían estos cuadritos de aquí, que para la mayoría de las definiciones opera sobre un blockchain, aunque no necesariamente, y se nutre de oráculos, que el nombre me encanta, que son su ventana al mundo. Un oráculo no es más que una cosa que el smart contract usa para levantar información del mundo y para pasar información al mundo. Entonces, cuando la condición programada del smart contract se cumple, se verifica,
el smart contract se entera a través del oráculo y a través de otro oráculo, típicamente, manda a ejecutar la obligación que estaba programada, la acción que estaba programada. Ni siquiera tenemos obligatoriamente que usar la palabra obligación. Y luego vamos a hablar un poquito más sobre eso. ¿Y qué son los oráculos? Los oráculos, como les decía, son cualquier pieza de software, hardware o incluso una persona que le permite a un smart contract tener acceso a esa información que él necesita para confirmar si se verifica o no una condición. Puede ser una sola persona, puede ser un grupo de personas, puede ser una pieza de software, puede ser una pieza de hardware. Para darles un ejemplo muy concreto, uno de los primeros smart contracts en Ethereum, por lo menos los primeros que están publicados y documentados, es una apuesta sobre el precio del Ethereum en un momento en el tiempo. Y ese smart contract tenía un oráculo, que era un software, que verificaba el precio del Ether realmente en cada momento en el tiempo. Lo verificaba creo que diario. Y una vez ese precio llegara a un punto, se disparaba un pago. O sea, no era más que una obligación de pago condicionada a la verificación de una condición. Y eso nos lleva a lo que son realmente los smart contracts. ¿Son contratos? No necesariamente. Como ustedes recordarán, que creo que aquí todos son abogados, si no la mayoría, los contratos y el medio de prueba que usamos para documentar los contratos, a veces usamos regularmente la misma palabra, pero no son lo mismo. El contrato es el acuerdo entre las partes. A lo que más se asemeja a un smart contract de lo que nosotros conocemos el lenguaje legal es al concepto de obligaciones condicionales del 1168 del Código Civil y siguiente. Y por eso le decía, y veo a Alberto ahí riéndose, que la respuesta a lo que es un smart contract está mucho más en el pasado de lo que nosotros nos imaginamos. Los smart contracts son simplemente un mecanismo de automatización de esto. O sea, la respuesta a la pregunta de si son contratos es, si esa es la totalidad del acuerdo entre las partes, entonces sí, a lo mejor podemos decir que ese smart contract recoge completamente el negocio y es el contrato. Pero, si hay más, o sea, si hay más acuerdo entre las partes, entonces podríamos decir que eso es una parte de un contrato. Son una porción, no una parte de las intervinientes, sino una porción de un contrato. Y la distinción es muy relevante, porque a partir de esa distinción es donde podemos empezar a hacernos preguntas sobre cuáles son las reglas aplicables a los smart contracts. Y la respuesta, de nuevo, está en el Código Civil. Tenemos, asumiendo que estamos tratando sobre derecho común, ¿verdad? Y no estamos tratando sobre un sector regulado. Tenemos las mismas reglas fundamentales sobre la nulidad, las mismas reglas fundamentales sobre la resolución de conflictos, las mismas reglas fundamentales sobre la interpretación de las obligaciones que asumieron las partes, no del código computacional. Y de nuevo, ahí la distinción es importante, porque en un código computacional, hasta ahora, no hay cosas como conceptos jurídicos indeterminados. No pueden haberlas, hasta ahora. Y un poquito más adelante vamos a hablar sobre eso. Entonces, sabiendo que a veces son contratos y a veces no, surge también frecuentemente la pregunta, ¿son realmente inteligentes? Yo le decía que el smart contract no toma decisiones. Todas las decisiones de a qué se obligan las partes y a qué no, ellas la toman mientras están negociando. Antes de, por lo menos, darle al botón verde que activa el smart contract. Verde, ¿verdad? Como metáfora. Entonces, en la mayoría de los casos, los smart contracts no son nada smart y no son contracts. Son simplemente programas computacionales. Y por cierto, esto se puede usar perfectamente para que se ejecute una cadena de eventos que no son obligaciones contractuales porque no envuelven más de una persona. Persona en el sentido de persona jurídica, ¿verdad? Entonces, esto es simplemente una tecnología, es una herramienta. No es necesariamente una figura jurídica nueva. Entonces, sabiendo esto, ¿qué cambia exactamente con la forma de contratación cuando usamos smart contracts y qué no? ¿Qué se mantiene igual? Lo primero que cambia es que los contratos están vivos. O sea, en nuestro mundo actual de contratos en papel o en un documento digital, los contratos, como nosotros los usamos, son fundamentalmente un medio de prueba. Nosotros asistimos a nuestros clientes pasando un par de días, o un par de horas, o un par de meses, negociando obligaciones contractuales, negociando representaciones y garantías, documentamos eso en un documento, las partes lo firman, señalando que eso recoge, en teoría, la totalidad de su acuerdo,
Y de repente eso lo guardamos y lo usamos o porque no recordamos exactamente a qué se obligaron las partes o porque hay un litigio y tenemos que dejar evidencia de en qué fue que nos pusimos de acuerdo, o una renegociación o lo que fuere. Cuando decidimos un smart contract, el smart contract está vivo. El smart contract va a hacer algo por sí mismo. Cuando se verifique la condición X, él va a ejecutar la acción Y. Él no va a hacer más nada que eso, pero él va a hacer eso, salvo que lo paguemos. O sea, incluso, como empezó la tendencia de smart contracts en blockchain, la idea era que una vez activado, no pudiéramos desactivarlo. O sea, una de las ideas aquí es eliminar la posibilidad de que la otra parte decida no cumplir porque ella no quiere cumplir. Un poquito eliminar lo que podríamos llamar como incumplimiento doloso, por abusar del término dolo aquí. En teoría, eso aquí no pasa. Ahora bien, cuando vayamos a usar smart contracts, tenemos que escoger, en la medida de lo posible, regímenes legales que no obstruyan las consecuencias de su autoejecución. O sea, donde podemos elegir ley aplicable y foro competente, deberíamos elegir una ley aplicable y un foro competente donde las cláusulas que estamos automatizando no sean de orden público. Por ejemplo, el pacto comisorio, aquí está prohibido. O sea, si automatizamos un smart contract que ejecuta un pacto comisorio, el resultado normal de eso sería que ante una demanda de nulidad de ese contrato, el que está demandando gane. Y como ustedes recordarán, el hecho de que las obligaciones se hayan ejecutado no son un obstáculo para que un tribunal te declare la nulidad del contrato y te obligue a ponerte en las condiciones en las que tú estabas antes de la ejecución contractual. Entonces estaríamos programando algo que tiene vocación de perder. Y eso puede ser estratégicamente conveniente, pero no sería académicamente correcto, por buscar un término. Las obligaciones van a ser automatizables. Y esto hasta cierto punto podemos hacerlo. O sea, nosotros en la mayoría del Internet Banking podemos automatizar una obligación de pago. Pero aquí volvemos a la idea anterior. Lo que todavía no podemos automatizar es que nuestra plataforma verifique automáticamente la verificación de una condición, salvo que sea un término, sea una fecha, y ejecute el pago. Pero lo otro que no podemos evitar es que nuestra contraparte decida retractarse, o sea, decida no cumplir. O porque no quiere, o bien porque no tiene el dinero. De nuevo, de los primeros smart contracts que se usaron, el smart contract bloqueaba dentro de cuentas los tokens que estaban involucrados en las apuestas o que estaban involucrados en el contrato y no se los liberaba a las partes hasta el final del contrato. Y eso puede ser viable. Y ya tenemos soluciones para eso. Ya tenemos gente en Plica, ya tenemos... O sea, el mundo actual tiene soluciones para eso, pero es caro, no siempre deseable. Y lo último es, por lo menos de esta parte, que tendremos un posible paso de el mundo actual, donde tenemos muchas demandas porque una parte no cumplió sus obligaciones o no la cumplió perfectamente, a posiblemente acciones judiciales donde lo que estamos diciendo es, yo cumplí, pero yo no tenía que cumplir. Y yo cumplí porque estaba automatizado y yo no podía desactivarlo. Y eso es un problema... No es fundamentalmente distinto para los tribunales, pero tiene sus matices. Porque entonces, aquí pueden surgir preguntas serias sobre, ¿yo me estoy previendo de mi propia falta? O sea, al automatizar la ejecución de mi obligación mal, yo cometí una falta y estoy tratando de beneficiarme de mi propia falta, tratando de que no se ejecute. O es un problema de nulidad, donde yo no tenía la capacidad legal, por ejemplo, para comprometerme a eso. Y entonces deja de ser un problema de automatización. Y es un problema de lo que tenemos 200 años debatiendo de que tenemos un Código Civil. Por eso le decía, esto es muy moderno, pero no es un cambio de 180 grados como algunas personas lo quieren o lo hacen ver. Entonces, lo siguiente que cambia es que los oráculos van a ser esenciales. Yo le decía ahorita que el oráculo es como la ventana al mundo del smart contract. Y la realidad es que sin un oráculo, un smart contract no puede hacer absolutamente nada. O sea, nosotros podemos tener nuestro blockchain cerrado, abierto, como queramos tenerlo, y creo que luego les van a hablar de blockchain, donde programemos obligaciones de pago cuando, no sé, en caso de que vuelos se retrasen, como había una compañía que trató de hacer. Y si el smart contract no tiene cómo acceder a la información de cuándo un vuelo se retrasa o cuándo no, o cuándo se pierde una maleta o cuándo no, o cuándo pasa lo que sea que dispare la ejecución de la obligación, ese smart contract y nada es exactamente lo mismo. Entonces, para esto, el Internet de las cosas va a tomar una relevancia especial. O sea, aquí, cuando necesitemos oráculo de hardware,
vamos a necesitar obligatoriamente que ese hardware esté instalado, que esté conectado a Internet, que esté conectado al smart contract. Y como vamos un poquito más adelante, eso puede ser una oportunidad de negocio muy lucrativa para algunas personas. Lo siguiente es que los oráculos podrían ser in-house de una de las partes. O sea, yo podría tener mi propia red de oráculos. Sería curioso qué tanto mi contraparte va a confiar en mi red de oráculos. O podríamos subcontratarlo. Y entonces ahí tenemos que pagarle un tercero. Lo cual no necesariamente es un problema. Y lo siguiente es que puede surgir una dicotomía interesante con el concepto inicial que traemos de blockchain, de eliminar lo que en blockchain llama los trusted third parties. Si ustedes se fijan en el white paper de Bitcoin, la idea detrás de la cual se crea el blockchain, que es la gran tecnología detrás de Bitcoin, es no queremos tener un tercero de quien dependamos para saber cuál es la verdad. Entonces creamos un libro contable distribuido, que es inalterable en teoría, y eso, que no lo administra nadie, elimina la necesidad de un tercero de confianza, por llamarlo de alguna forma. Aquí, si estamos subcontratando Oráculo, estamos invitando a un tercero de confianza a nuestra relación que está automatizada mediante una tecnología que quería precisamente eliminarlos. Sobre todo cuando ese Oráculo es un ser humano. Entonces, es un poco, cuando lo que queremos es eliminar a los terceros de confianza, es un poco volver al inicio, aunque para mí, o sea, en mi opinión, eso no necesariamente es esencial en todas las relaciones contractuales. De hecho, a veces eso es lo que queremos. Lo siguiente es que los contratos van a ser hackeables. O sea, aquí en República Dominicana se nos ocurrió la ingeniosa idea de, para que no nos sustituyan páginas, inicialar toda la página. Y con eso tenemos la noción de que, bueno, esto es realmente inalterable. Porque si no tiene la inicial de las dos partes en toda la página, pues esa página la cambiaron. Cuando estamos hablando de smart contracts, pueden ocurrir cosas mucho más interesantes. Por ejemplo, ya en Estados Unidos tenemos la primera condena contra una persona que, entre comillas, hackeó un smart contract. Este caballero era un ingeniero de Amazon y descubrió un smart contract que operaba entre dos carteras en un blockchain, todo con cripto. Y él descubrió condiciones bajo las cuales ese smart contract se comportaba en una forma que probablemente no era la deseada por las partes. Y este caballero se la ingenió para que ese smart contract se comportara de esa manera y que el resultado de ese comportamiento fuera que le transfiriera a su cartera personal muchísimo dinero en token. Entre más obligaciones automatizamos y entre más obligaciones llevamos al mundo digital, más estamos creando este riesgo. Por más que digamos que esto no es hackeable, que esto es súper ciberseguro, que aquí no hay forma de penetrarlo, yo creo que a cualquier experto en ciberseguridad que ustedes le pregunten, le va a responder que todos los sistemas son penetrables. Algunos son más difíciles de penetrar que otros, pero todos los sistemas son penetrables. Entonces, esto es un riesgo real al que nosotros los abogados no estamos acostumbrados a enfrentar. Este es un riesgo más de las partes que de nosotros, pero lo tenemos que tomar en cuenta cuando usemos o recomendemos usar smart contracts. Entonces, esto nos lleva a la parte más difícil de esta presentación. ¿Qué luce de parar el futuro? Por cierto, en la versión de esta presentación que ustedes van a recibir, me parece que tiene hyperlinks a todas las fuentes que yo cito aquí, o sea que las van a tener. Lo primero es que estamos cada vez más explorando una noción que en Internet se ha llamado Smart Legal Contracts, para tratar de diferenciarlo un poquito de Smart Contracts como mecanismo de automatización. A quien le puso este nombre, yo le preguntaría qué otro tipo de contrato hay que no sean legales, pero eso es el problema al que le puso el nombre. Y dentro de los Smart Legal Contracts, yo quisiera resaltarles este proyecto, The Accord Project. The Accord Project es una entidad sin fines de lucro, a la cual yo no tengo ninguna relación, con la cual yo no tengo ninguna relación, que está trabajando en un formato que se llama Markdown, hacer contratos que mezclan el lenguaje natural con el lenguaje computacional. O sea, la idea es que nosotros podemos tener un documento en el lenguaje en el que nosotros estamos acostumbrados a escribir, y en ese mismo documento podemos meter los smart contracts en las cláusulas que queremos automatizar. El concepto aquí es que este documento puede ser interpretable por nosotros, los seres humanos que no sabemos programar, pero también puede ser ejecutable por las máquinas que están llamadas a ejecutar nuestras obligaciones de forma automática o no. Ellos tienen un par de herramientas que lucen ser muy buenas para lo que tenemos conocimientos rudimentarios de programación,
y que lucen tener bastante futuro. Y una de las razones por la que este proyecto en específico luce tener bastante futuro es por quién está involucrado. Si entran a la página de The Accord Project, de nuevo, aquí va un hyperlink, específicamente en el logo, ustedes van a ver que en este proyecto en específico hay involucrada firmas de abogados internacionales, organizaciones internacionales que reúnen firmas de abogados y que reúnen partes contratantes, empresas de tecnología grandísimas. O sea, este es el tipo de proyecto que tiene los partners que pueden empujarlo a que funcione, a diferencia de una startup pequeña a la cual no necesariamente nadie le va a hacer caso. Porque de la cosa en la que ustedes se darían cuenta si se involucran en este mundo es que el papel tiene un poder de stickiness muy alto. ¿Por qué stickiness en el sentido de economía conductual? En el sentido de, es un comportamiento que se nos dificulta dejar. ¿Por qué? Porque es conocido, porque es fácil y porque no requiere integración. O sea, todos vivimos en un mundo diseñado para interactuar con papel. Tenemos cámara para tirarle fotos, tenemos impresora que producen papel con cosas escritas, tenemos computadora que escriben una cosa parecida a papel, pero no todos tenemos necesariamente las herramientas para usar smart contracts. Cuando digo no todos, no todas las empresas con las que interactuamos. Entonces, este es un cambio de paradigma que no es fácil. Lo siguiente, y esto me conecta un poco con lo que venía hablando hasta ahora, es que la interoperabilidad va a ser clave. La idea de la interoperabilidad no es más que el hecho de que un sistema pueda conectarse y trabajar con otro. Como yo le decía hace un rato, un smart contract que vive solo en su blockchain no sirve para nada. Lo único que puede transar son los tokens que viven y nacen en ese blockchain. Ahora bien, cuando nosotros empezamos a conectar smart contracts, sean en blockchain o no, con otros sistemas, como por ejemplo el CIPAR, o Cebaldom, o el sistema de una naviera, o el sistema de aduana, o el sistema de DGI, entonces podemos empezar a hacer cosas interesantes. Porque ese smart contract puede empezar a nutrirse de información externa y puede empezar a producir efectos en el mundo en el que nosotros vivimos. Para ponerles un ejemplo que va a sonar casi extraterrestre, nosotros pudiéramos automatizar, en teoría, la transferencia de la propiedad de un inmueble. Y creo que es un buen ejemplo. Pero ¿eso surtiría algún tipo de efecto aquí en República Dominicana? Cuando el que se reputa como propietario es el que está inscrito en el registro de títulos. O sea, a lo mejor puede surtir efecto interpartes para fines de transferencia de riesgos o algo así, pero frente a terceros. ¿Verdad? Entonces, en la medida en que nosotros podamos automatizar cosas del mundo en el que empezamos a vivir, ahí los smart contracts van a ser más relevantes. Y por eso la interoperabilidad es clave. Y de hecho, los actores de Traditional Finance o TradFi ya están probando soluciones de escala. O sea, Swift ya hizo el primer test en blockchain y con smart contracts para CBDCs, para Central Bank Decentralized Currencies. En Europa, el Banco Central Europeo tenía la noción de probar al menos con un CBDC. Entonces, esto no luce estar tan lejos como podría estar. Es el gran mensaje, pero necesitamos que sea interoperable. Mientras sea self-contained, esto realmente no va para ningún lado. Como les decía ahorita, y conectado con la interoperabilidad, los oráculos son la llave para la escala. O sea, sin oráculos no tenemos cómo escalar esta tecnología a que sea de uso masivo. Esos oráculos, como pueden ser internos o externos a las partes, nos da la posibilidad de tener como servicio oráculos a escala. O sea, ¿qué sería un ejemplo de oráculos a escala? Usted podría tener, por ejemplo, una red de radares Doppler y venderle la información de esos radares Doppler a las aseguradoras. Y si el smart contract del seguro puede conectarse con esos radares Doppler, pues a lo mejor puede decidir cuándo ha ocurrido una lluvia catastrófica que o dispara o libera la obligación de pagar un seguro. Eso es una idea muy cruda, ¿verdad? Pero creo que les da una noción de cómo uno puede tener oráculos a escala y vender
la información y la conexión con esos oráculos como un servicio. Y a mí no me sorprendería para nada que este sea un modelo de negocio que crezca, al menos en el mundo de los smart contracts, que es bastante nicho. Pero con los oráculos entonces, y sobre todo con esos oráculos externos, tenemos otra preocupación. Si ellos son los vigilantes de cuándo se verifican o no las condiciones, ¿quién lo vigila? O sea, ¿quién decide si los oráculos han cometido o no una falta? ¿Y cuáles son las consecuencias a que el oráculo o su dueño dé un mal servicio o haga una falta? Y la respuesta, al menos en derecho civil, es, bueno, presuntamente tuvo un contrato de servicio entre el operador del oráculo y las partes del smart contract, y pues, como se resuelven en nuestro ordenamiento las obligaciones de responsabilidad civil, es en daño y perjuicio. Pero ¿qué pasa cuando empezamos oráculos a escala para sectores regulados, como la banca o la energía, en caso de que decidiéramos empezar a usarlos? Entonces, ¿necesitamos reglas especiales? Quizá sí, quizá no, va a depender de cada caso de uso. Lo siguiente, no nos podemos olvidar, aunque yo he hablado mucho aquí en el ámbito de derecho civil, de los gobiernos y sobre todo de la prevención del lavado de activos. Y aquí, la historia de la OFAC y Tornado Cash es bastante ilustrativa. Tornado Cash era un mixer de criptomoneda que básicamente te ayudaba a hacer tus transacciones irrastreables. Quizá en la próxima presentación de blockchain cubran un poquito más esto, pero en blockchain y en la criptomoneda está el mito del mito del anonimato y de que las transacciones son irrastreables. Y eso no es necesariamente cierto. Cuando tú haces transacciones on-chain, se registran en la cadena, que es un registro público que cualquiera puede descargar, y tú puedes ver exactamente dónde se ha movido un token durante toda la vida de ese token y qué ha hecho una cartera durante toda la vida de esa cartera. Lo que hacía Tornado Cash era literalmente hacía un tornado de movimientos entre carteras que no eran de nadie y luego le daba a cada quien lo suyo. Y era una forma de esconder las actividades de alguien. ¿Qué hizo la OFAC? La OFAC, a Tornado Cash, que no era una compañía, no era una persona, o sea, no tenía personalidad jurídica, básicamente dijo, ok, estas cuentas son sospechosas, están sancionadas en el lenguaje de la OFAC, que no es me tienen que pagar a mí, es simplemente si tú interactúas con ella, tú no puedes hacer negocio con un banco americano. Es una sobresimplificación. Y en aproximadamente 3 días, Tornado Cash desapareció. O sea que la falta de personalidad jurídica aquí no necesariamente hace una estructura inmune. Y el gobierno americano no tuvo ni que perseguir a alguien penalmente, ni que iniciar ningún tipo de acción judicial. Bastó con un anuncio y en 3 días destruyó una estructura que movía aproximadamente como $4 millones en Bitcoin el día. Con un anuncio. Y entonces llegamos a lo que yo creo que legalmente es la parte más interesante de dónde estamos ahora y de qué podría pasar en el futuro. Y son los conceptos jurídicos indeterminados. Como ustedes recordarán, los conceptos jurídicos indeterminados son conceptos jurídicos que literalmente no tienen una definición, como orden público, fuerza mayor, etc. Hoy, el lenguaje computacional no admite conceptos jurídicos indeterminados. O sea, tiene que ser con una definición. ¿Esto ocurrió o no ocurrió? Y ese muchas veces los abogados nos agarramos de que es el gran reto para llevar un contrato completo, sobre todo de ejecución sucesiva, a un smart contract. Sin embargo, hoy se ha hablado bastante de inteligencia artificial y creo que todos podemos imaginar un mundo en el que tenemos una solución de inteligencia artificial que actúa como una especie de juez y decide si ese concepto jurídico determinado se ha configurado o no. O sea, donde integramos en lenguaje computacional el concepto jurídico indeterminado, por ejemplo, de fuerza mayor, y conectamos ese smart contract con alguna herramienta de AI, presuntamente alimentada con la información necesaria, y esa herramienta decide, en cada instance de posible fuerza mayor, si ese evento o esas circunstancias constituyen fuerza mayor y eximen de la obligación del cumplimiento o no. Y en caso de que eso ocurra, entonces los abogados no habremos quedado sin excusas para decir que no podemos llevar contrato completo a un smart contract. Eso no quiere decir que nos vamos a quedar sin trabajo, ni quiere decir que todos los contratos irán a smart contract, pero sí va a ser una preocupación adicional de alguna forma para nosotros. Yo con eso termino mi presentación. Muchísimas gracias por su atención. Si alguien tiene alguna pregunta, por favor, siéntase libre. Hola.
Hola Diego, sí, hay algunas preguntas que han enviado a la plataforma, vamos a leerte algunas y si alguno tiene alguna de manera presencial aquí mismo, puede levantar su mano para irla haciendo alternativas. Vamos a ver, aquí dice, ¿cómo se responsabiliza a una parte incumpliente en un smart contract? Esa es de las cosas que a veces queremos, o no queremos. La gente involucrada en este tipo de soluciones desde el punto de vista de tecnología suelen creer la ilusión de que ellos están creando algo completamente nuevo que opera al margen del ordenamiento jurídico. Y eso simplemente no es cierto. Las leyes en su mayoría son de orden público y son de cumplimiento obligatorio y se presumen conocidas. Entonces, ¿cómo lo responsabilizamos? O sea, el Código Civil es claro. La responsabilidad civil se resuelve en daños y perjuicios. Todos tenemos acceso a la justicia. O sea, que está en los tribunales. Es literalmente una demanda. La pregunta es, ¿dónde está esa contraparte? Pero eso no es un problema nuevo. O sea, a ver, dado que esto tiende a ser globalizado, podrá ser impráctico demandar a alguien que esté en China, pero la solución jurídica sigue siendo esa. De ahí la importancia de elegir bien ley aplicable y foro, y de hacer una debida diligencia correcta, y sobre todo, en la medida de lo posible, que el contrato mismo contenga regímenes de responsabilidad que sean interesantes, por llamarlo de alguna forma. La próxima dice, ¿cuál sería el medio de prueba para probar un incumplimiento de un smart contract? Yo preguntaría, ¿qué tú quieres probar? Ok. Vamos a ir como del principio y de lo más general hacia lo más específico. Lo primero que tú querrás probar será que había un contrato, y son las mismas reglas de prueba de los contratos que conocemos. Lamentablemente, en eso, en específico, nuestro Código Civil podría recibir un poquito de ayuda y actualización, pero bueno, para obligaciones que pasan de 30 pesos, prueba por escrito, ¿verdad? Entonces, ok, hemos demostrado que había una obligación válida, vinculante, que no había vicio de consentimiento, etc. Queremos demostrar el contenido de esa obligación. Si teníamos un documento en lenguaje natural que la describía, o bien mixto como lo de The Accord Project, pues genial. Mira, aquí están los términos de la obligación, y si lo que queremos demostrar es un incumplimiento, pues va a depender de la naturaleza de la obligación. En muchas ocasiones, cuando tenemos el reto de la prueba del hecho negativo, o sea, del hecho que no ha ocurrido, pues tenemos limitaciones sobre lo que podemos producir, ¿verdad? O sea, es frecuentemente complicado demostrar que algo no ha ocurrido. En ocasiones puede haber una inversión de la carga de la prueba, pero ya eso es un problema más de las mecánicas de la regla de la prueba, que conocemos hoy, salvo que las partes se fabriquen regla de la prueba adicional en el smart contract, que un problema de la tecnología. Si lo dejamos solamente a un documento en lenguaje computacional, bueno, buena suerte. Hay que ponerse creativo, tendremos que buscar peritos que traduzcan el lenguaje computacional al lenguaje natural para que el juez lo pueda entender, o tener la suerte de que el juez sepa programar, específicamente en el lenguaje en el que está el smart contract. Buena suerte. Y a partir de ahí tendremos que ponernos creativos. De nuevo, las herramientas son las herramientas clásicas de la prueba del Código Civil, que de nuevo podría usar un poquito de ayuda, y donde aplique de la Ley de Comercio Electrónico en cuanto a los documentos electrónicos. Diego, tú decías, bueno, en la última parte que comentaba el tema de inteligencia artificial, me imagino yo, por ejemplo, la cláusula que diga, bueno, y vamos a usar buena fe en el concepto que tiene la jurisprudencia del circuito número 11, para cerrar el círculo de ellos. Nosotros estamos acordando que para nosotros buena fe va a ser ese criterio que ha dado la jurisprudencia de tal sitio, no sé, pensando yo como forma de cerrarlo más, ¿no? Para que el análisis al final del día de la inteligencia sea más fácil. Pero la pregunta iba, tú decías del hackeo, pero el hackeo tiene que ver mucho también con la robustez de ese smart contract, del tema de los oráculos, y como quiera un poco compararlo porque a veces dice, bueno, pero ¿y el documento físico no? Como quiera, ¿cuál puede ser todavía más, puede seguir estando más expuesto al fraude, ¿no? Como prueba y como documento?
Perdón, no entendí la pregunta. Y en este caso, no, tu parecer, porque en el fondo soltaste Ah, piensan que son inhackeables, que no. Sí, pero yo creo que la comparación, y ahí te pido tu parecer, respecto de lo que hemos usado siempre, que ha tenido su riesgo, ¿no? ok. Yo te voy a dar mi opinión personal completamente, o sea, completamente biased, completamente sesgada por mi experiencia y opinión personal, y te voy a decir por qué está tan sesgada. Y después te voy a decir lo que yo creo que sería como criterio legal profesional, ¿verdad? Mi opinión está muy sesgada porque en uno de mis primeros días como paralegal, no, como abogado, en la primera firma en la que trabajé cuando me promovieron, yo estaba sentado en mi escritorio y yo tumbé una taza de café arriba de un grupo de documentos que yo no sabía si eran originales o fotocopias. Y ese día yo me di cuenta que el papel se moja, se arruga, se pierde, se daña, le pasa de todo, ¿verdad? Entonces, como yo soy un poquito torpe con ese tipo de cosas, a mí el papel me da un poco de miedo, por abusar de la palabra. Yo creo que bien conservado el papel tiene valor, pero no todo el mundo tiene la práctica de conservarlo bien. Yo creo que o sea, como yo, Diego García, haría la comparación, sería más, ¿qué queremos lograr? Si es el punto de vista de documentarlo y que lo que está documentado sea completamente invariable, yo creo que papel, impreso, aunque lo detesto y quisiera que lo dejemos de hacer, inicialado, que el contrato mismo diga cuántos originales son, que cada parte tenga por lo menos un original, registrarlo en el registro civil, the works, ¿verdad? Eso es lo que te va a dar, lo que yo creo que te va a dar como el mayor grado de infalibilidad, asumiendo que las dos partes lo almacenamos correctamente. El problema que tiene todo sistema electrónico digital es que es penetrable. Entonces, aunque cojamos ese papel, lo escaneemos y lo guardemos en el servidor más seguro, con toda la redundancia, con todo lo que no queramos inventar, pues eso es, o sea, alguien va a encontrar en algún momento una forma de hackearlo. Eso va a pasar y nosotros no podemos hacer nada para evitarlo. Lo que yo creo que es como un criterio profesional, vamos a decir, como yo creo que deberíamos hacerlo, tratar de tomar conciencia de cuáles son los riesgos inherentes a cada uno de esos formatos, por llamarlo de alguna forma, y tratar de mitigarlo lo más posible. O sea, eliminar el riesgo en general es imposible. No se puede, nadie puede. Lo que tenemos que hacer dentro de la costo-eficiencia, que cerrarlo lo más posible. Y lamentablemente esto es algo para lo que yo no creo que haya una respuesta dura en el sentido de, ¿esta es la mejor práctica? ¿Cuál es la mejor práctica hoy? Ok, esa es la que yo ejecuto sin matar a un mosquito con una bazooka. O sea, no vamos a coger los estándares de ciberseguridad más altos y vamos a meter en bóveda a prueba de incendio un contrato de compraventa de un vehículo de 500,000 pesos. Porque es uno y no, ¿verdad? Pero si tú eres un banco, o si tú eres, quisiera no usar el nombre, pero uno solo, entonces, ¿verdad? Si tú eres Sebaldón, donde el mercado de valores completo depende de que tú lleves un registro fiel, entonces ahí sí tenemos que buscar la bazooka. O sea, ahí sí tenemos que throw the whole book at it y hacer todo lo que podemos hacer y toda la redundancia posible. Y yo sé que eso no es una muy buena respuesta, ninguna de las dos, pero lamentablemente yo creo que este es el tipo de pregunta que it's an evolving matter. O sea, todos los días va a ser una respuesta diferente. Muy bien, la última pregunta dice, ¿qué opinión le merece la resolución alternativa de conflictos como el arbitraje descentralizado en los marcos de los contratos inteligentes? Ok, arbitraje descentralizado me recuerda un proyecto que se llamaba The Aragorn Project, como Aragorn, el del Señor de los Anillos. The Aragorn Court, perdón. The Aragorn Court, no sé si existe todavía, era una corte de arbitraje donde a los árbitros se le pagaba en token. Y básicamente la idea era, las partes llevan su disputa, la corte designa árbitro, si a alguien esto le suena familiar, tiene todo el permiso de reírse, las partes básicamente someten a juicio de los árbitros su disputa, los árbitros toman una decisión, en la medida en que esa decisión pueda ser autoejecutable, la decisión se ejecuta, y a los árbitros le pagan.
si los árbitros no deciden rápido, a los árbitros no le pagan, rápido en el contexto definido por las partes. Y básicamente llevaba un sistema de rating, como toda la cosa creada en el siglo XXI, para que tú pudieras dejar tu comentario y darle like y decir qué árbitros eran buenos y qué árbitros eran malos. Y por supuesto, nadie le preocupaba que tú dijeras que los árbitros que fallan a tu favor son buenos y que los que te fallan en contra son malos. Porque, ¿verdad? Entonces, cuando tú quieres conectar algo así con un smart contract, la pregunta es, ¿cuáles son las disputas que tú vas a resolver? Y la pregunta es, ¿cuáles son tus expectativas de la resolución de esa disputa? ¿Y por qué hago la pregunta? Porque a veces tu disputa será, realmente, ¿se verificó o no la condición X? En cuyo caso, a lo mejor tú quieres un oráculo automatizado, sobre todo cuando eso no involucra un concepto indeterminado. O sea, si tú tienes un... Y a mí me gustan mucho los ejemplos de los contratos de seguro para este tipo de cosas, porque típicamente hay alguna forma de tú cuantificar cuándo se dispara o no la ejecución de un seguro. Por ejemplo, si tú tienes un seguro que te cubre contra daño causado por lluvia, pero no te cubre en caso de huracanes, entonces tu mejor forma de resolución de conflicto de si hubo o no un huracán es un radar Doppler y un anemómetro que te diga si se dieron las condiciones meteorológicas que la NOAA define como un huracán. Entonces, ¿tú quieres un arbitraje descentralizado? No, tú quieres un buen oráculo. Idealmente hardware y software, ¿verdad? Ahora, si tu resolución de conflicto es sobre algo como un concepto jurídico determinado, entonces tú probablemente quieres un arbitraje, por lo menos en esta etapa, o quieres un tribunal. ¿Tiene que ser descentralizado? No sé. Depende de lo que tú quieras lograr. Depende de qué árbitro tú quieras. Depende de qué tú estés haciendo. Hace como un año, en otro evento de una universidad aquí, vino un profesor, si no me equivoco, colombiano, y mencionó que para esa fecha se hizo el primer trade finance usando smart contracts, con puro papel. Entonces, si lo que queremos establecer es, no sé, si el capitán del buque hizo su mejor esfuerzo en atravesar el Océano Atlántico en el tiempo establecido, entonces no creo que un oráculo automatizado no pueda resolver eso. Al mismo tiempo, ¿eso es algo para un arbitraje descentralizado? ¿El arbitraje descentralizado te da alguna ventaja sobre el arbitraje convencional? O sea, hay muchas variables. De ahí la idea de usar un AI como ese ente que determine cuándo ha ocurrido o no un concepto jurídico indeterminado. Porque si tú puedes hacer eso, de repente tú no necesitas el arbitraje. Tú tienes un árbitro ahí, que es un AI, que va a poder tomar todas esas decisiones. You better make that a very good AI, o sea, sobre todo cuando hay mucho dinero involucrado, ¿verdad? Tú no vas a querer el modelo que yo hice en las 2 horas de tiempo libre que tengo el fin de semana. Tú vas a querer un modelo bien hecho. Y entonces ahí viene ahí es donde empieza a pasar la cosa interesante, porque obviamente nunca podemos prescindir del derecho a acceso a la justicia, ese es constitucional, pero a lo mejor podemos hacerlo casi innecesario, por lo menos en estos casos. Salvo que haya una cosa, ¿verdad? No sé si eso responde a la pregunta. Espero que por lo menos te genere más preguntas interesantes. Así es. Bueno, señores, muchísimas gracias a Diego por su interesante exposición.